Detrás de la fuga del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, está la ruptura del pacto con el Estado que llevó a su entrega en febrero del año pasado, aseguró Edgardo Buscaglia. John Jairo Velázquez Vázquez, el Popeye, ex jefe de los sicarios del capo colombiano Pablo Escobar, indicó que la fuga del Chapo fue con dinero. Calculó que en esta segunda fuga pagó alrededor de $50 millones. La periodista Anabel Hernández afirmó que es inverosímil la versión de las autoridades sobre la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loaera. Él tenía control del altiplano, aseguró. La fuga del líder del cártel de Sinaloa no puede entenderse sin una red de funcionarios cómplices impunes, consideran especialistas. Bienvenidos una vez más a este espacio de investigación, de análisis, donde la apuesta es por el pensamiento crítico y alrededor de lo que ha estado sucediendo con esta noticia de la fuga del Chapo Guzmán, la segunda. Hay varios puntos importantes detrás que no se están tomando en cuenta. De entrada, habrá que entender que este es un montaje. Habrá que entender que sí es verdad la corrupción, que sí es verdad que no se fugó, que lo dejaron ir o que probablemente nunca estuvo ahí. El asunto es que la gran mayoría no alcanza a ver la cortina de humo que significa y lo poco significativo que es que este capo esté o no dentro de la cárcel. Entonces, para entender qué hay detrás de este montaje de la fuga del Chapo Guzmán, hay que echar mano de un par de informaciones que son cruciales para poder entender que cuando pasan cosas como estas, pues algo mucho peor está detrás. Hablemos entonces del apocalipsis de México. Estamos en el final de todo. Si pensábamos que no había forma de tocar más fondo, pues ya estamos en el fondo y vamos mucho más abajo. Hablemos de todo eso. Am I nothing? Am I no one? Once a fabric, now rare. We treat people like they're nothing. We're not. Y entre las cuestiones que mencionamos dentro de este apocalipsis mexicano está la esclavitud, que ya la tenemos frente a nosotros, que ya es una condición natural para todos los mexicanos. Hay que ver los sueldos y hay que ver cuánto les hacemos ganar a las grandes empresas. Hablemos entonces de los dueños de México, los más beneficiados, los que toman decisiones, los que manejan al títere. El último encuentro entre Peña Nieto y el Consejo Mexicano de Negocios, que está integrado por los representantes y propietarios de las 50 empresas más poderosas del país, esas que ofrecieron un importante espaldarazo a las reformas fallidas del Ejecutivo, anunciaron la inversión de 520 millones de pesos a los sectores de telecomunicaciones, minería, productos químicos, industria farmacéutica, banco, transporte, construcción e infraestructura. Y nos dicen siempre que la inversión es necesaria para el crecimiento del país. Pero los resultados reales muestran otra cosa. El número de multimillonarios mexicanos subió 23% al pasar de 22 a 27 de 2013 a 2014. Sus activos representan 32,000 millones más con respecto a los 137,000 millones en 2013, lo que ubica a México en el lugar 21 de 40 países con el mayor número de magnates. México padece un estancamiento de 20 años en reducir la pobreza y se afirma que el universo de pobres en el país superaba los 61.4 millones en 2012.
De esos, 23 millones viven en pobreza extrema. Pero aumentó la cifra. En 2015 se está estimando que ahora son 80 millones de habitantes en la pobreza. Y el origen de esto está claro. El congelamiento sistemático de los salarios en México sigue generando más pobres. México es una fábrica de pobres gracias a la Confederación Patronal de la República Mexicana, el charrismo sindical y los partidos políticos, principalmente, por supuesto, Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, junto a los funcionarios cómplices de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esta élite, esta bola de traidores a la patria, esta bola de gentuza parásitos que viven de los mexicanos, de la mano de obra de los mexicanos y de los impuestos que pagamos los mexicanos, los que están permitiendo que se esté entregando todo en el país porque sus intereses no se ven tocados. Entonces son ellos mismos los que contribuyen a engrandecer ese asunto que ellos se inventaron, que es la violencia, y luego cínicamente también cuestionan la corrupción, esa que ellos mismos fomentan, porque el asunto es que unos cuantos concentran toda la riqueza que tiene y que genera este país. ¿Y para qué utilizan la violencia? ¿Por qué les conviene tanto? Hablemos del saqueo. Un ejemplo nada más. La Comisión Nacional de Hidrocarburos dio a conocer la lista de las petroleras ganadoras de los primeros contratos de la Ronda 1, que contempla 14 campos que el gobierno federal y Petróleos Mexicanos eligieron para este fin. Sin embargo, ojo, de las 24 empresas particulares y consorcios que quedaron finalistas, casi la mitad tiene un oscuro pasado, casi siempre relacionado con acusaciones de corrupción y ecocidio, daños ambientales. Aunado a esto, ojo, con la salida de Pemex, este primer paquete de licitaciones quedará totalmente en manos extranjeras. Y solamente por hablar de una de estas 14 de estos corruptazos, una de ellas es Chevron, quien causó grave daño en Ecuador. La petrolera dañó sistemáticamente la provincia de Sucumbios en el noreste entre 1964 y 1990. En ese periodo, la transnacional Texaco, fusionada con Chevron, perforó y operó unos 356 pozos petroleros y abrió al menos 1000 piscinas en la selva, donde fueron arrojados desechos tóxicos, aguas contaminadas y residuos de crudo. Y por supuesto que pagarán mínimo de las ganancias que genere Pemex. El otro asunto de gran gravedad y de gran importancia es el ecocidio y otra forma de exterminar a los mexicanos. De eso que hemos hablado tan puntualmente en este espacio, que a algunos les parece desproporcionado o exagerado, pero lo estamos viendo. No solamente con el narcotráfico y la violencia, es que estas empresas que vienen son asesinas, son genocidas y son ecocidas. No nada más es asunto de ambientalistas y la mentira del calentamiento global y demás. No, millones de personas mueren de cáncer de entrada por culpa de estos y nadie paga eso y nadie responde por eso, y menos en un país como el que tenemos, donde la justicia no existe. Bueno, existe solamente para estas élites del poder a las que no se les toca nada, los que no se enferman, los que se atienden, pues bueno, en hospitales carísimos en el extranjero, mientras que aquí hasta la salud
se está privatizando ya. Y ahí vemos escándalos de las negligencias del IMSS y demás, que son el pretexto para decir lo mismo que dijeron con Pemex: ya no puede más, ya no hay forma y hay que privatizar. El asunto con el saqueo lo estamos resintiendo ya. De ninguna forma hemos tenido alguna ganancia, nadie, ningún mexicano, no hay más empleo, eso es evidente. No hay pues esas bajas a la luz, a la electricidad, al gas y tanto que nos prometieron. ¿Cuántos recibos estamos viendo que aumentaron, que retiraron el subsidio gubernamental? ¿Cuánto nos está costando? ¿En cuánto anda el dólar? ¿Cuánto cuesta la canasta básica? ¿Nos alcanza? No hay aumentos en los salarios, por supuesto, y con la reforma laboral, pues ni garantía de nada, ni del puesto, ni de los beneficios a los que tenemos derecho. Y de lo más grave con este asunto, entre la corrupción, la violencia y el narcotráfico, es el pretexto para la invasión. En 2011 la DEA recomendó al gobierno mexicano la militarización de la frontera sur, de un modo similar al realizado en la frontera norte. En abril de ese año, Salvador Cienfuegos, ese asesino, anunció la creación de 2 nuevas bases militares, cada una con 600 elementos, asegurando que se trataba de una estrategia que formaría parte de una nueva etapa de combate a la delincuencia organizada. Y ahora, con el títere, con el moribundo Peña Nieto, la vía libre para la penetración de elementos de seguridad de Estados Unidos, quien está enviando agentes del FBI con la Policía Federal, al Ejército con el Pentágono, a la Marina de Guerra con la Marina de Estados Unidos, a la DEA con la CIEDO, y todo esto para resguardar uno de los territorios mayormente explotado por transnacionales debido a sus riquezas mineras, petroleras, su biodiversidad, entre otras. Es así como en Chiapas se ha legalizado el saqueo de dicho estado y de la nación, en donde se incluye el uso de softwares de inteligencia para evitar la migración, el espionaje. Acuérdense esto dentro de la iniciativa Mérida, porque no ha sido una ayuda militar, sino una penetración a la que dio paso el Tratado de Libre Comercio, el cual cumplió con el cometido de la homologación de las leyes comerciales y financieras, así como Canadá y México quedaron subordinados a Estados Unidos. El asunto de El Chapo Guzmán, el más peligroso del mundo, el enemigo público número 1, es un pretexto de entrada, porque ellos le dieron esa fama, le permitieron las armas, le han permitido los escapes, lo han hecho famoso, pero aún si es que estuvo encerrado, siguió operando. Estados Unidos lo sigue protegiendo, sigue ganando millones con el tráfico de drogas, porque el problema no está aquí, el problema lo tienen ellos y en Europa respecto al consumo de los estupefacientes. Y es un pretexto perfecto para crear a otros cárteles, como el cártel de Peña Nieto, por ejemplo, o los otros cárteles que luego se pelean entre ellos, como el pleito que trae Peña Nieto con el cártel Jalisco Nueva Generación, cuando ellos mismos vendieron las plazas, cuando ellos mismos buscaban este caos para tener pretexto de que Estados Unidos entre a este país. ¿Cuánto no estamos escuchando hablar de los migrantes y de cómo los utilizan, así como utilizan a los mexicanos
para reclutarlos, para convertirlos en delincuentes, para adoctrinarlos, para que maten a otros mexicanos, aprovechándose de las condiciones miserables que ha dejado el capitalismo desde hace tantos años en este país. Ese es el asunto que en verdad es importante. Que esté dentro o no de la cárcel es lo de menos. Ellos siguen ganando de todo a todo. Y ahí tenemos en todos los medios dando toda la importancia a si la fuga fue por el túnel, a si es posible o no. Pues bueno, eso solamente delata lo que ya sabemos. La corrupción, el despilfarro a lo estúpido en recursos para una seguridad que no tenemos. Eso pone en evidencia solamente que están coludidos hasta el cuello, están metidos con el narcotráfico, y quienes son los jefes de jefes, lo hemos dicho, es el mismo sistema, es desde Estados Unidos. Ellos son los que ganan, pero ganan por todos lados, porque eso genera violencia, genera crisis, genera caos, y la gente atemorizada y tan mediatizada, pues tenemos el resultado que tenemos: saqueo, explotación, pobreza al por mayor e invasión territorial, cosa que ya estamos viendo. Y el asunto de que el títere ande allá en Francia recibiendo premios y aplausos para él y para las Fuerzas Armadas, pues solamente ratifica lo que empezamos a entender. El nuevo orden mundial está integrado por estos, se felicitan entre estos y dicen que bueno, la labor es impresionante, aunque critiquen al fulanete moribundo por corrupto, por inútil, por ineficiente, y a la meretriz abusiva también que anda con él. Eso es lo de menos, no lo van a quitar de ahí, nadie va a renunciar. Pero ¿qué tal? Están en Francia ahorita cerrando negocios millonarios para traer más armas, que sigan matando a mexicanos, que sigan reprimiendo a quienes se opongan al saqueo, para que sigan también desplazando a los miles y miles de indígenas, por ejemplo, de comunidades rurales, de jornaleros y demás, para quedarse con todo. Eso es el apocalipsis que está detrás de esto. Peña Nieto y cómplices se embolsarán cerca de 50,000 millones de pesos con nuevo aeropuerto. Un nuevo atraco, denunció Andrés Manuel López Obrador. Salinas Pliego, consentido del títere, el SAT le perdona otra vez a Televisión Azteca 243 millones de pesos de impuestos. Televisa y su Mexicanos Primero solo buscan enriquecerse con la educación en México. Desde 2003 implementaron ilegalmente el fracking en este país. Más de 900 pozos están operando en 7 estados. En Francia, lo mencionábamos, condecoran a Peña Nieto y sus Fuerzas Armadas por estar matando a miles de mexicanos. Esta información y todo lo que compartimos en este espacio lo encuentran con detalle, con evidencias, documentos, videos, testimonios, audios en nuestro portal de noticias hugosad.com. Gracias, la invitación está hecha. ¿Y qué dicen en la red? Nos comentan en el video: México 2030, tipo más imbécil no puede haber. Bueno, sí, el que lo manda a decir esta sarta de estupideces, México será vendido a Estados Unidos, jajaja,
Su gran prueba es un artículo de una revista desconocida que publica cualquier cosa para vender 3 unidades. Lo malo es que nunca faltan los tipos así de idiotas como este que por hacerse notar y dejar la mediocridad en la que seguro ha vivido, le da línea a esta clase de teorías idiotas y paranoicas. Me da pena él y todo el que crea estas estupideces. Bueno, se les peló el Chapo. El video anterior, podemos esperar más fugas de los penales. Al Chapo lo sacaron de prisión para que jugara el papel del enemigo más prominente del legítimo Estado mexicano. En el gobierno hay 2 facciones, una de ellas que ya no quiere a Peña, y en la otra está y seguirá estando Peña Nieto junto con Estados Unidos apoyándolo mientras les es útil. En el video se nos muere Peña. Sería una lástima para quien desea que eso suceda. Al fin de cuentas es el equipo y las políticas serían las mismas, nos comenta. También en lo del Chapo, una mentira repetida muchas veces la hacen verdad las televisoras. El pueblo mexicano ya no es el mismo de décadas pasadas, ya no se traga ese cuento. El Chapo salió por la puerta grande junto con el Z40, y eso si alguna vez estuvo recluido en su hotel 5 estrellas. También nos dice, checa las imágenes en Google de la Casa Blanca de Peña Nieto y verás que en una aparece una mano cornuda como adorno. Bueno, habrá que verlo. Y también en nuestro proyecto de Soy Borderline nos dicen: hola Hugo, primero admiro y respeto y agradezco tu labor, he visto mucho de tu material y esta serie me ayudó a entender muchas cosas, con muchas similitudes que me sorprendieron, entendí muchas cosas y esto ayudó bastante. Estoy en terapia psicológica y psiquiátrica. Hoy finalmente me han diagnosticado con ese trastorno. Ha sido un descanso para mí, igual que para ti, encontrar respuestas, entender que no es maldad de uno con uno o de los demás, es solo que vemos el mundo diferente. Gracias. Pues ahí están las voces de la red. Quien no quiere ver lo que suceda es tan evidente y tenemos tantas pruebas, no nada más lo dice Contralínea, que por cierto es un medio impecable en su labor periodística, pues que no tenga tanta circulación o tanta fama como el TV Notas o el TV y Novelas. Bueno, eso es otra cosa y habla del México que tenemos, pero mis respetos absolutos para la labor periodística del gran medio al margen del sistema como Contralínea. Gracias a todos por sumarse a este debate, gracias a todos por la amabilidad de ver, de comentar y compartir este material en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión. We're not fit to